Bueno, y ahora sí metámonos en la última parte que tiene que ver con los indicadores de comercio. Como se habrán dado cuenta, muchas veces encontrar datos en relación a comercio no es fácil y eso es parte del ejercicio. O sea, el objetivo de esta parte del trabajo práctico era justamente familiarizarlos a ustedes con los procesos de búsqueda de datos, que muchas veces no es fácil y que a veces uno tiene que encontrar datos en relación a ciertos sectores que le piden, pero los datos tienen otros sectores. Entonces, quizás a veces lo que uno tiene que hacer es un matching y hacer supuestos al respecto, y eso es todo un ejercicio que en la vida real y en los trabajos pasa todo el tiempo, y entonces está bueno también que ustedes hagan el ejercicio. Nosotros sabíamos que quizás no iba a ser lo más sencillo, pero está bueno que lo traten de hacer solos y se den cuenta las dificultades que uno va encontrando a través de este proceso. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es discutir un poco para qué sirve cada índice, cómo se conforma y discutir también los valores que obtuvimos en las páginas que les pasamos. ¿Bien? El primero de los índices que nosotros vamos a estar charlando es este índice de ventaja comparativa revelada, que como bien nos dice, lo que nos permite a nosotros es ver cuáles son las ventajas comparativas que va a tener cada país o quién va a tener mayor ventajas comparativas que otros en determinados sectores. Entonces, en primer lugar, veamos acá lo que estoy señalando, cómo se conforma el índice. Básicamente es un doble cociente. En la primera parte de este cociente nosotros vamos a tener las exportaciones del país I, de un país determinado que voy a llamar I, sea Argentina, Bolivia o Brasil, en un sector particular J, productos agropecuarios, minería, manufactura, que sea. Bien, entonces, va a ser el cociente de este elemento que yo les acabo de comentar sobre las exportaciones totales de ese país. ¿Sí? Ese es el primer elemento. Segundo lugar, vamos a considerar las exportaciones mundiales de ese sector particular, del sector agropecuario, manufacturero, lo que sea, sobre el nivel de exportaciones a nivel mundial. ¿Bien? Entonces, por las características matemáticas por las que está compuesta este indicador, nunca va a ser negativo, ¿sí? Siempre va a ser mayor o igual a 0, ¿sí? Y puede llegar a tender a infinito. ¿Cuál es la regla de decisión por la cual nosotros vamos a determinar si un país tiene ventajas relativas reveladas? Ventajas comparativas reveladas, va a ser si ese indicador que obtuvimos es mayor a 1. ¿Bien? Entonces, basado en los datos que encontramos en la página de la Organización Mundial de Comercio, nosotros vemos que Argentina, en este caso, tiene ventaja comparativa revelada en el sector de productos agropecuarios, ¿bien? Pero no lo tiene en el sector de minería de combustibles y manufacturas, ¿bien? Por el otro lado, Bolivia va a estar teniendo ventaja comparativa revelada en el sector agropecuario y también en minería y combustibles, que esto era recontra esperable, ¿sí? Porque Bolivia es principalmente un país minero. Pero fíjense que va a tener muy baja ventaja comparativa revelada, en particular no la va a tener en el sector de manufactura, ¿sí? Tiene 0,08, menor que Argentina. Y en Brasil va a pasar algo medio opuesto a lo que está pasando en Bolivia. Va a tener ventaja comparativa revelada de una manera más fuerte en el sector de productos agropecuarios y también en minería y combustible, pero no en la medida en que tiene Bolivia, ¿sí? Y en definitiva, ninguno de los tres países tiene ventaja comparativa revelada en la producción de manufactura. Sin embargo, podemos decir que comparativamente Argentina y Brasil tienen más ventaja comparativa que Bolivia. Bien, entonces, resumiendo, este índice lo que nos permite a nosotros es ver qué países, en qué sectores tienen ventajas relativas. Y en base a eso también nos puede servir a nosotros para establecer el patrón de comercio, ¿sí? Entonces, pasemos ahora al próximo índice, que es el índice de complementariedad comercial. Y como bien dice el nombre, lo que nos permite ver este índice es qué tan complementarias van a ser dos economías, en el sentido de que sus estructuras productivas son tales de que lo que produzca una lo va a querer comprar la otra y viceversa, ¿sí? Entonces, este índice va a tener esta siguiente forma que ven acá. Va a ser la sumatoria a lo largo de los diferentes bienes de este M minúscula sub KI, que lo que es un cociente entre la participación del bien K en las importaciones totales de un país, ¿sí? O sea, qué participación tiene la importación de este bien K sobre las importaciones totales de, por ejemplo, Argentina. Menos este K minúscula KJ, que va a ser la participación en el bien K de las exportaciones totales de un país J, otro diferente, ¿sí? Entonces, estamos comparando la proporción
de importaciones en un país I y la proporción de exportaciones en un país J. Bien, acá no aparece en pantalla, se ve que me compiló mal las filminas, pero lo que debería decir es que este índice de complementariedad comercial tiene que ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Bien, cuando es 0 vamos a decir que las estructuras comerciales son totalmente competitivas, es decir, ambas economías van a producir lo mismo, entonces no tienen razón de ser comerciando, ¿sí? Sus estructuras económicas son totalmente competitivas. Mientras que si es igual a 1, vamos a decir que son perfectamente complementarias, particularmente lo que produzca una es exactamente lo que va a necesitar comprar la otra. Entonces, en base a eso que yo les acabo de comentar y los datos obtenidos en Comtrade, nosotros vemos que el índice de complementariedad comercial entre Argentina y Bolivia es de 0,45.3. O sea que existe algún tipo de complementariedad comercial entre ambas economías. Pero si además comparamos el índice de complementariedad comercial entre Brasil y Bolivia, vemos que es mucho más grande, es decir, que ambas economías son mucho más complementarias. ¿Bien? Ahora, puede pasar que más allá de la complementariedad, que tiene que ver quizás como una medida objetiva en relación al comercio, puede pasar que dos países comercien más de lo que deberían, o sea, más de lo que indicaría este índice de complementariedad comercial, producto quizás de un sesgo. Y ese sesgo por ahí tiene que ver con la geografía, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a considerar el índice de intensidad comercial. ¿A qué me refiero con este sesgo geográfico? Básicamente se puede dar el fenómeno de que dos países comercien porque son vecinos, ¿sí? Entonces, este índice de intensidad comercial lo que nos va a decir es si el valor del comercio entre dos países está siendo mayor o menor al que en realidad correspondería. ¿Bien? Correspondería en términos de complementariedad comercial. Y la manera en que nosotros vamos a conformar este índice quizás se parece en cierta manera al de ventajas comparativas reveladas, pero en realidad es bastante diferente porque en el de ventajas comparativas reveladas lo que estábamos haciendo era comparar un país y un sector. Acá lo que estamos haciendo es este XY grande son las exportaciones del país Y al país J sobre las exportaciones totales de un país Y. O sea, ¿qué porcentaje de las exportaciones totales son a ese país en particular? Y por el otro lado, nosotros vamos a considerar en la segunda parte del cociente las exportaciones totales mundiales a ese país J sobre las exportaciones totales en general. Bien, entonces, ¿qué vemos con este índice? Si este índice nos da exactamente igual a 1, lo que nos está indicando es que no hay un sesgo geográfico, es decir, estos dos países están comerciando exactamente lo que deberían, según sus estructuras económicas. Ahora, si este índice me da mayor a 1, lo que está pasando es que estos países están comerciando más de lo que deberían. Entonces, eso nos haría pensar de que está habiendo un sesgo geográfico que hace que el comercio sea más atractivo. ¿Por qué hablamos de que un sesgo geográfico te puede hacer más atractivo? Lo primero que se me ocurre son los costos de transporte, ¿sí? O sea, si vos estás más cerca, tus costos de transporte son menores, por lo tanto el precio de tu mercancía cuando se vende a los consumidores también va a ser menor, ¿bien? Y además, por el otro lado, si este índice es menor a 1, lo que va a estar pasando es que estos países van a estar comerciando menos de lo que deberían, ¿bien? Imagínense, por ejemplo, Argentina, muy posiblemente, si calculamos el índice de intensidad comercial con la isla de Vanuatu, que queda en el medio del Pacífico, googleenlo si no me creen, posiblemente den menor a 1, porque estos dos países quedan recontra lejos, entonces lo más probable es que no van a comerciar entre ellos. Por ahí sus estructuras económicas dirían que sí deberían comercializar más, pero en realidad no está pasando por una cuestión geográfica. Bien, entonces vimos tres índices: ventajas comparativas reveladas, índice de intensidad comercial y índice de complementariedad comercial. Entonces, en base a estos tres índices que obtuvimos, antes de pasar al análisis, tengo que comentarles los resultados que obtuvimos de la página. Lo que vemos acá es que la Argentina y Bolivia tienen un índice de complementariedad comercial del 24,67, o sea, mucho más grande que 1. Y además Brasil y Bolivia también tienen uno mucho más grande que 1, que es 12,70. Sin embargo, fíjense que Argentina y Bolivia tienen un índice de intensidad comercial más grande, ¿sí? O sea que están comerciando muchísimo más de lo que deberían, ¿sí? Y en particular,
el comercio entre Argentina y Bolivia es mucho más grande que el de Brasil y Bolivia. Bien, ahora sí, habiendo dicho todo esto, hagamos algún tipo de análisis en base a los números que obtuvimos. Bueno, si nosotros pensamos en términos del indicador de ventajas comparativas reveladas, podemos ver cómo Brasil y Argentina tenían mayor ventaja comparativa revelada que Bolivia en la producción de productos agropecuarios. Eso nos haría pensar de que ellos le van a estar exportando a Bolivia productos agropecuarios. Por contraposición, Bolivia lo que va a estar haciendo es mandándoles los productos minerales y combustibles. Al mismo tiempo, si bien ninguno de los dos tenía ventajas comparativas reveladas en la parte de manufacturas, Argentina y Brasil estaban un poco mejor, entonces también podríamos decir que algún tipo de manufactura ellos se lo van a estar exportando a Bolivia. Bien. Después, si lo pensamos del lado de la complementariedad comercial, podemos decir que estas tres economías son medianamente complementarias, ¿sí? Los índices daban 0,45 para Argentina y Bolivia y 0,5 y algo para Brasil y Bolivia, entonces son relativamente complementarias. Ahora, el problema es que si miramos el índice de intensidad comercial, nos está dando que estas tres economías están comerciando demasiado. O sea, muchísimo más de lo que deberían estar comerciando en términos de complementariedad comercial. Entonces, es recontralógico, ¿no? O sea, son países vecinos y entonces, es bastante claro porque va a haber más comercio entre ellos del que debería. Además, ellos forman parte del Mercosur, con todo lo que ello implica. ¿Bien? Bueno, con esto concluimos la primera práctica del modelo ricardiano, una práctica totalmente atípica tanto para ustedes como para nosotros, pero les enfatizo, como una persona que cursó y aprobó esta materia, la importancia de hacer los trabajos prácticos, ¿sí? Los ejercicios de examen por lo general son muy parecidos, entonces a mí me pasó que si yo en ese momento la hice totalmente presencial, ¿no? Pero si yo hacía los trabajos prácticos antes de las prácticas, yo aprovechaba la clase de otra manera y llegaba al parcial de otra manera. Así que esto que nosotros les estamos pidiendo de hacer los trabajos prácticos no es para cargarlos a ustedes de trabajo, sino para facilitarles a ustedes después el estudio del examen. Así que realmente aprovechen la oportunidad de poder hacer los trabajos prácticos antes de las clases. Bueno, nos estamos escuchando en la próxima práctica. Hasta luego.